Buenas noches, Amistad del Sur. Es un gusto hoy estar con todos ustedes, familia. Sean bienvenidos una vez más a esta su casa Amistad del Sur. Y antes de comenzar con esta clase el día de hoy, con esta conferencia, te invito a que ahí en tu lugar te reúnas con tu familia y pongamos delante de Dios este tiempo para que sea el Espíritu Santo, sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Así que cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar hoy aquí, de poder estar aprendiendo más de ti a través de tu palabra. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti para que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que nos ministre, sea el que hoy hable a lo más profundo de nuestro ser. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para prestar atención a tu voz, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das y el privilegio que nos das de poder tener tu palabra para poder estudiarla. Guíanos y aquí estamos, Señor, dispuestos para aprender más de ti. Te bendecimos, Señor, toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, hoy hemos titulado la conferencia del día de hoy, la clase, esta plática, con una pregunta que es: ¿moda, religión o fe? ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces lo que haces hoy en día? ¿Alguna vez te has cuestionado qué haces aquí? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuáles son esas razones o motivos que has tenido para poder contestar esta pregunta, si lo que haces lo haces por moda, por religión, por fe? Bueno, y para empezar, hoy vamos a hablar de un capítulo muy interesante que está en Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Si tú quieres lo puedes leer más adelante completamente todo el capítulo. Y este capítulo lleva por título Los falsos profetas y los falsos maestros, ¿no? Yo sé que seguramente estás pensando en casa que vamos a hablar del apocalipsis, que vamos a hablar del final de los tiempos, pero no, hoy vamos a centrarnos a hablar acerca de este punto específico que mira qué es lo que dice en el versículo 1 para iniciar. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún a negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y donde nos vamos a detener tantito es en esta frase: como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán. Es interesante que esta parte de la Escritura nos especifique, porque a veces pensamos que cuando vamos a hablar de los falsos maestros, de los falsos profetas, van a venir de afuera de nuestra congregación, van a venir de, no sé, de algún lado que no es dentro inclusive de nuestra propia casa, ¿no? Pero esta afirmación que dice, como también entre ustedes, es un llamado de atención a que pongamos nuestra vida en una autocrítica y empecemos a discernir hoy en día por qué es que hacemos lo que hace. Sin duda alguna estamos muy seguros de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos angustiosos, en los que realmente necesitamos tener una convicción de fe. ¿Y te has preguntado tú en algún momento en qué está cimentada tu fe? ¿En qué basas las razones de tu fe? Para empezar, vamos a empezar con el primer punto y vamos a empezar por definir qué es moda. Moda se define según la RAE como el gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. Es ese uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país. O sea, dicho en palabras más sencillas, es algo que está por un lapso de tiempo corto, en un determinado momento, en una determinada situación, con respecto a algo o a alguien, ¿no? Eso es algo más sencillo de digerir. Y chécate lo que te voy a leer leyendo segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1, pero la vamos a leer en la traducción al lenguaje actual para que podamos entender un poquito más acerca de por qué es que aquí vamos a hablar de moda, ¿no? Dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran.
así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje por culpa de ellos. La gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. ¿Cuántas veces no te has encontrado con una crítica fuerte allá en donde te desenvuelves acerca de la fe cristiana, ¿no? Yo recuerdo muchas veces que cuando entré a trabajar a donde estoy trabajando, a la empresa en la que estoy trabajando, uno de los conflictos más grandes que tuve con mi jefa directa fue precisamente por ser cristiano, porque ella había vivido experiencias con cristianos que la habían marcado de una manera que ya no quería a los cristianos, que inclusive los tenía en poco estima, porque nos tenía con conceptos muy errados de lo que deberíamos ser los cristianos. Y a esto nos vamos a enfocar a ver si nosotros estamos viviendo por moda. ¿Por qué? Quizás nosotros en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estoy sirviendo en tal lado? ¿Por qué es que soy de tal profesión? ¿Por qué es que, no sé, cualquiera de estas circunstancias en las que nos hemos encontrado preguntándonos ese por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y nos hemos topado con respuestas como estas, como, no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O una respuesta, pues porque así me enseñaron, porque me dijeron que así lo tenía que hacer. La realidad es que muchas veces nosotros actuamos por impulsos, por emociones, no tenemos convicciones y actuamos simplemente por actuar, siguiendo a la persona que está en boga o que es la persona que más todo mundo reconoce, y por eso lo hacemos, ¿no? Y lo más triste es que esa tendencia se puede llegar a magnificar de tal forma que no solamente puede llegarse a quedar en mi persona, sino que también puede llegar a que nosotros queramos introducir nuestros propios pensamientos, nuestras propias filosofías humanas dentro de la iglesia, ¿no? Actualmente, con toda esta tecnología que tenemos, con toda la difusión masiva que tenemos, que gracias a Dios también es una bendición, porque si no, hoy no podríamos estar compartiendo este mensaje a través de las redes sociales, pero también ha sido un peligro. ¿Por qué? Porque la difusión de corrientes filosóficas como el feminismo, el humanismo, muchas corrientes que el día de hoy están en boga de muchas situaciones, inclusive corrientes que no creemos que sean filosóficas, como quizás el veganismo o alguna otra filosofía que puede llegar a ser una piedra de tropiezo para nuestra fe en Cristo. Queremos introducirlas a la iglesia, queremos acomodar nuestro pensamiento filosófico a la palabra de Dios, sin darnos cuenta que inclusive nuestra filosofía, nuestra forma de pensar ha ocupado el lugar de Dios. Y qué peligroso es, porque la pregunta es, ¿estás siguiendo a Dios o estás siguiendo a la moda, a la corriente de este siglo que en este momento está en boga, pero que dentro de unos años se acabará? Hace unos días, cuando estaba pensando acerca de lo que hoy íbamos a compartir en las redes sociales, me salieron varias noticias, por así decirlo, que la verdad a mí me llenaron de asco al respecto, porque ya están las primeras congregaciones cristianas dirigidas por pastores transgénero. Ya están los primeros casamientos de cristianos homosexuales en iglesias que se han ido formando y que inclusive atacan a nosotros, a la iglesia cristiana, y diciendo que ellos decidieron formar esas congregaciones porque no entendíamos los tiempos actuales. Y la realidad es que no entendamos los tiempos actuales, es que nosotros no acomodamos la filosofía humana a la palabra de Dios.
porque nosotros tenemos como máxima la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que tú no tengas la libertad de pensamiento, y si tú quieres tener alguna filosofía humana, esa es tu responsabilidad. Pero lo que no podemos hacer es querer manipular la palabra de Dios para poder introducir nuestra filosofía dentro. Eso es lo que en Pedro capítulo 2 nos estaba advirtiendo, que aún nosotros podemos ser esos falsos maestros que, queriendo meter e introducir nuestras falsas doctrinas, acomodándolas a la palabra de Dios, engañaremos a muchos. Y el problema es que la moda en un momento está y en otro se termina. Entonces, ¿cómo detectar que estoy viviendo yo en una moda? Esa es la pregunta, ¿no? Aquí te voy a dar una serie de preguntas en las que tú vas a poder evaluar tu vida y determinar si estás siguiendo a Dios por moda y hacer un cambio realmente que te confronte, un cambio que des un giro de 180 grados en tu forma de actuar, en tu forma de conducirte, en tu forma de tomar decisiones con respecto a Dios. Y chécate cuáles son estas preguntas. Primero, pregúntate, ¿soy cristiano porque es lo de hoy? ¿Cuántos no hemos escuchado que tal artista famoso hoy se volvió cristiano? Y por como tal artista famoso se volvió cristiano, ahora todos los que lo siguen quieren ser cristianos, ¿no? Pregúntate, ¿eres cristiano porque es lo de hoy? Segunda pregunta, ¿cómo elijo lo que escucho? ¿Puedo discernir entre la palabra o solo busco que me digan cosas bonitas? Porque también nosotros podemos caer en ese error de querer buscar simplemente lo que me gusta de la palabra del Señor y la acomodo. Pero cuando nos confronta la palabra de Dios a ser diferentes, lo rechazamos y decimos, no, eso no es de Dios. Hasta inclusive decimos, eso es del diablo, ¿no? ¿Cómo eliges? ¿Cómo eliges escuchar lo que escuchas? ¿Les das prioridad a tu iglesia o le das prioridad a algo más? Sí, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Elijo escuchar al predicador que tiene más seguidores? Porque como hoy está en boga, no sé, el predicador que te guste, el predicador que lo tengas así en su máximo, ¿no? Para los que conocen el fútbol, el predicador que está en su prime, ¿no? ¿O eliges buscar la palabra del Señor? Otra pregunta. ¿Has comparado al predicador que sigues en redes sociales con los líderes de tu iglesia? ¿Has inclusive menospreciado a los líderes de tu iglesia? Diciendo, es que la unción no está en él, pero en fulanito de tal sí está. Deberías de ver la unción con la que allá hablan. Y aquí en la predicación los domingos hasta nos quedamos dormidos. O nos salimos a media prédica, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Asisto a la iglesia solo cuando hay eventos especiales? ¿Solo cuando me toca servir? ¿O tengo un enfoque de por qué quiero seguir asistiendo a mi iglesia, ¿no? Contéstate, ¿consideras tu iglesia tuya, como mía, mi casa, mi hogar? ¿O es la congregación? Otra vez vas a la congregación. Yo me acuerdo que al principio, cuando inicié en mi caminar en Cristo, una de las cosas que se cambiaron de papel, mi mamá llegó primero a Cristo. Yo después llegué a Cristo. Tiempo después, ella fue la encargada de traernos al redil. Pero me acuerdo que tiempo después, ahora yo era el que me convertía, el que vivía en la congregación. Y una de las quejas era, pues te la pasas allá en tu congregación. Y pues sí, yo lo hacía así, es mi congregación, porque era mi casa también, ¿no? ¿Y tú puedes decir eso de tu iglesia? ¿O ni siquiera te sientes parte de ella? Siguiente pregunta. Cuando vas a la congregación, ¿solo vas por el ambiente agradable? Es que hoy le toca predicar a no sé, a tu predicador favorito. No, pues ahí sí voy, pero como hoy va a predicar Edgar, no, hoy no voy, porque nomás nos va a regañar. Siguiente pregunta. Cuando estoy en la congregación,
¿Soy partícipe o me conformo con ser espectador? Porque ese es algo bien importante que te va a decir si solamente estás por moda o si sí tienes una fe genuina para estar congregándote. ¿Solo vas? O pregúntate esta, ¿solo vienes a la iglesia por lo que alguien más pueda decir? Ya ni siquiera vas a escuchar la palabra, simplemente para que no digan que no vas. ¿Para eso vas? Si tú respondiste en alguna de estas preguntas positivamente, o sea, de sí, así lo hago, pues checa tus convicciones, checa tus razones por las cuales tu fe en Cristo y analiza, quizás estés viviendo una moda y no estés viviendo una fe genuina. Y si es tu caso, vuélvete a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Si vamos con Él y nos confesamos y nos arrepentimos de corazón, si mi pueblo se humillare y buscara mi rostro, ¿no? Puedes volverte a Él. Siguiente punto, religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? También vamos a ver un significado del diccionario, ¿no? Y aquí la religiosidad nos las definen como la práctica o el esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Me encantan las definiciones del diccionario. Práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. O sea, quiere decir que para poder ser religioso debes de tener una religión. Y mira lo que sigue diciendo 2 de Pedro capítulo 2 versículos 17 al 19. Igual te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la profunda oscuridad, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Desgraciadamente esa es otra tendencia al día de hoy, vivir en la iglesia o vivir como cristiano, es caer en una religiosidad y en este actuar por actuar, en este actuar sin dirección, sin rumbo, hacer, por seguir una tradición, porque mis papás fueron cristianos, entonces yo tengo que ser cristiano, nos lleva a hacernos ciertas preguntas como ¿alguna vez te has sentido frustrado como cristiano? ¿Alguna vez te has sentido frustrado en una área de tu vida? ¿Por qué? ¿Hacia dónde te llevan las cosas que estás haciendo? ¿Tiene un destino o simplemente lo que pase? La realidad es que vivimos en una religiosidad y nos volvemos a ser esclavos cuando fuimos llamados a libertad. Si tú no estás yendo a grupos en casa, déjame decirte que ahí estamos estudiando el libro de Gálatas y justamente hemos aprendido a que debemos de caminar en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y son clases que yo te recomiendo realmente que si tú no estás asistiendo a grupo en casa, asistas a grupo en casa, te alimentes de la palabra del Señor, porque este punto tiene mucho que ver con esto, con volver a hacerte esclavo. La religiosidad te hace esclavo y te hace dependiente de algo o de alguien más. Ahora bien, ¿cómo podemos estudiar un poquito la religiosidad? Aquí solamente vamos a estudiar dos vertientes, no vamos a poder abarcar todo lo que implica la palabra religiosidad, pero la religiosidad se puede dar en dos vertientes. La primera tiene que ver con una religiosidad por costumbre, una religiosidad por monotonía. Esa religiosidad por monotonía, por costumbrismo, te va a llevar a actuar mecánicamente.
Pregúntate, ¿cuántas veces te has sentido o has dicho, te has levantado de, ay, hoy es domingo, pues ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que ir a la congre como todos los domingos. Eso realmente está reflejando que quizás está empezando a endurecerse tu corazón y que no te has dado cuenta que se están germinando cosas en tu corazón que no son buenas tener. Ahora, no estoy diciendo que si un domingo faltas ya eres un pecador, no lo estoy diciendo así, pero sí las intenciones de tu corazón determinan mucho si estás viviendo en una religiosidad o no. Y esta comodidad de actuar por actuar inclusive nos lleva a renunciar a la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, porque es una realidad que Dios nos ha dejado, sí, una libertad, pero que esa libertad tiene que tener esa responsabilidad de las decisiones que tú tomes. Porque a quien Dios le va a pedir cuentas de lo que hagas, es a ti, no es a nadie más, no es al que te llevó, no es al que te obligó a asistir, no, es a ti. Tú tienes que dar cuentas de cada decisión que tomaste en la vida. Pero el empezar a hacer este tipo de prácticas, simplemente de, ay, pues es que, ¿por qué sirvo? Ah, pues porque todos lo hacen, pues porque me invitaron a servir y pues no, como pues estaban todos ahí los líderes, pues no pude decir que no y pues entonces empecé a servir, ¿no? ¿Por qué vienes los domingos? ¿Por qué te conectas hoy? Pues porque si no me conecto hoy, me regañan. Y pues ya, no me dejan los jóvenes, ¿no? Pues es que si no escucho la conferencia no me dejan salir. Y entonces, pues como yo también veo que mis papás nada más se conectan y le ponen play y ya no lo escuchan, y pues yo nada más le pongo play y ahí lo escucho, ¿no? ¿Por qué esta falta de responsabilidad nos puede hacer caer en una religiosidad? Porque no tienes una razón de por qué estás actuando como lo estás haciendo. Simplemente estás actuando por actuar. Es como, volviendo a las clases de los martes de los Gálatas, es como los que fueron convencidos por los judaizantes y se empezaron a circuncidar pues porque todos lo hacían, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hoy tú tomas decisiones de tu fe nada más así porque todo el mundo lo hace. ¿O realmente tienes una convicción de que es para agradar a nuestro Señor? ¿Por qué si obedeces a tus autoridades? Pues porque son las autoridades y hay que obedecerlas. ¿Esa sería una buena razón? ¿O es porque amas a tus autoridades? ¿Porque Dios te ha enseñado a amar a tus autoridades? ¿Porque Dios ha establecido que ellas son las que te van a guiar? Y tú tienes que honrarlas y quieres honrarlas. Porque una cosa es que tengas que y otra cosa es que quieras. Y esa es la diferencia. La religiosidad te va a llevar a hacer a que tienes que hacer. Pregúntate, ¿por qué crees en Dios? ¿Porque me llevaron? En mi caso, ¿no? Porque me llevó mi mamá. No, cuando me llevó mi mamá, la decisión que yo tomé fue, pues voy a ir a ese lugar para no darle más problemas a mi mamá. Y esa fue mi decisión de por qué comencé a seguir a Cristo, para no darle problemas a mi mamá. Durante todo ese lapso de tiempo, pregúntame si fui realmente un cristiano genuino. La respuesta es no. La respuesta es que yo hacía lo que los demás hacían porque sabía que era lo que mi mamá iba a ver y pues con eso mi mamá iba a estar feliz. Pero todos los demás era una farsa, era un teatro. Cuando realmente tuve un encuentro personal con Dios, que ya fue aquí en Amistad del Sur, cuando Dios me volvió a dar una segunda oportunidad y me rescató y me trajo, y aquí en Amistad del Sur me dio esa segunda oportunidad, créeme que esa decisión que yo tomé con Él fue una decisión que fue Él y yo. Y el día que le dije, Señor, si me haces esto, yo te voy a seguir todos los días hasta que me muera, Él lo hizo y me mostró eso. Y aquí sigo y seguiré. ¿Por qué? Porque es mi razón que tengo con mi Señor. Porque ahora es mi Señor, porque ahora es mi Padre, porque ahora es mi amigo, porque ahora es mío. ¿Por qué? Porque Él me hizo suyo. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz por mí. Pregúntate tú por qué crees en Dios. Y bueno, esta parte de la religiosidad por costumbrismo lo podemos
llevar básicamente a cualquier área de nuestra vida, a cualquier área en la que estemos nosotros, inclusive sirviendo, que estemos trabajando, en el área que sea, nosotros tenemos que preguntarnos por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué me congrego, por qué hago lo que hago, ¿no? Y la segunda cuestión de la religiosidad, la segunda vertiente de la que les vamos a hablar, es la religiosidad por elección. Y esto tiene que ver más con el ego, tiene que ver más con el querer yo reinar sobre Dios incluso, el querer yo dominar inclusive sobre la palabra del Señor, disfrazando nuestra fe con una falsa espiritualidad. Y, y esto lo podemos ver tan sencillo como cuántas veces no has escuchado al hermano o la hermana que están en una reunión y comienza a hablar mal de sus autoridades, ¿no? E inclusive empieza a decirlo, no, es que es mi opinión, no, es que yo considero, es que si hicieran esto así, si hicieran esto asá, y comenzamos a cuestionar y empezamos a dialogar con ellos. ¿Cuántas veces te has detenido a frenar esas conversaciones? ¿Cuántas veces te has puesto inclusive por tus líderes, ¿no? y frenar esas conversaciones? E incluso, ¿cuántas veces has llegado a participar solo por querer agradar a las personas o querer ser parte de un círculo social, de un círculo de amigos, de un círculo, de un estrato dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí es donde quiero contarles un poco un testimonio acerca de este punto, porque yo también tuve que ser exhortado por parte de Dios acerca de esta parte, porque esta religiosidad por ego es algo que inclusive no te das cuenta en qué momento ya estás en esta religiosidad. Y es que en una ocasión estaba yo con unas ciertas personas, estábamos platicando, estábamos dialogando, y en esto se presentó esta situación que comenzaron a hablar mal de los líderes. Y yo no estaba de acuerdo, he de admitir que yo desde el inicio no estaba de acuerdo, pero la presión social que en ese momento estaba dentro de ese diálogo, dentro de esa plática, me llegó a buscar justificar de cierta manera las acciones que estábamos teniendo en ese momento, ¿no? Inclusive hasta buscar versículos de la Biblia para justificar nuestra condenación a las autoridades. Incluso yo fui el que hablé en contra de las autoridades, ¿no? Y tuve que ser exhortado porque realmente necesitaba romper con esa religiosidad en mi vida. Y recuerdo muy bien las palabras de mi líder que me exhortó y me dijo cuando nos sentamos a platicar, me dijo, o sea, es que ¿acaso eso es lo que tú piensas? ¿Acaso eso es lo que realmente tú crees de nosotros? Y mi respuesta fue un no, porque realmente yo no lo creía así, pero traté de justificar mi pecado, inclusive con la palabra del Señor. Y en ese momento, cuando tuve que ser llamado y tuve que ser exhortado, yo tenía de dos. O quedarme con mi ego religioso y responder de mala manera, o aceptar la corrección, ¿no? Como me dijo mi líder en esa ocasión, tuve que ser vacunado. Tuve que ser vacunado en contra de la religiosidad. Y tuve que aceptar la exhortación y tuve que reconocer mi pecado y tuve que reconocer que sí, quizás no había sido mi idea, pero yo había hablado mal, yo había hecho mal, yo había sido una persona religiosa y tuve que pedir perdón y tuve que aceptar la corrección, ¿no? Nos podemos hacer religiosos y querer tener el control de Dios y de su palabra, cuando debería de ser al revés. Deberíamos dejar que la palabra del Señor nos gobierne y nos rija a nosotros. Pero en la vida cotidiana también esta parte de la religiosidad la podemos mostrar y la podemos detonar. Pregúntate, es tan sencillo. Los jóvenes, ¿por qué están estudiando lo que están estudiando? ¿Porque ustedes quieren estudiarlo? ¿Porque alguien más los incitó a hacerlo? ¿Por qué es que no sabes por qué es lo que quieres estudiar? ¿Realmente te has llegado a conocer a través de Dios?
o todavía dudas en esa fe que tienes con Dios y ni siquiera le has preguntado a Dios, te has acercado a preguntarle a Dios qué talentos, qué dones tienes para poder estudiar lo que tienes que estudiar, ¿no? ¿Por qué es que sigues poniendo por encima inclusive filosofías, por encima de muchas cosas, tus pensamientos y tus racionamientos, inclusive en contra de la palabra del Señor? Caer en religiosidad es muy, muy sencillo, es muy fácil y es muy sutil. No te das cuenta cuando ya estás ahí. Basta con que alguien te diga, ah, qué bonito hablas, para que el ego se te empiece a subir y empieces a generar una religiosidad en tu corazón que inclusive pienses que nadie más te puede enseñar, que nadie más es digno de enseñarte. Y por eso comienzas a buscar al predicador más famoso, porque él sí tiene la unción y tu líder no. Y entonces te has vuelto una persona religiosa. Y llegamos al punto importante, la fe. Todos sabemos ese versículo de Hebreos en la que decimos que después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Sumado a eso ya nos han dado definiciones también del diccionario donde nos dice que la fe es esa confianza y esa seguridad que se siente que siente una persona acerca de algo o de alguien. Y tú puedes decir que tienes esa seguridad y esa confianza en Dios. ¿Realmente puedes tener la seguridad de que Dios existe? ¿Realmente puedes tener esa convicción de defender que tu fe es una fe cristiana? O cuando vienen, por ejemplo, tus compañeros del trabajo, de la escuela, y te dicen, ah, tú eres cristiano, hacemos como Pedro, lo negamos más de 3 veces. Fuimos llamados a vivir por fe para alcanzar un propósito. ¿Cuántas veces no me han preguntado esta cuestión acerca de cuál es mi propósito en la vida? Y si tú vas a la palabra de Dios, encontrarás ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que un día estemos allá en su reino, con Él. Que un día podamos llegar con Él y que Él nos diga, bien siervo fue fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es nuestro propósito. Alcanzar esa meta, proseguir ese blanco hasta que Cristo venga. Ese es nuestro propósito. Pero entonces la fe tiene que ser contraria a vivir por moda o vivir por religiosidad. Porque la fe nos va a dar un sentido y nos va a dar una dirección. Y ese sentido y esa dirección nos tienen que encaminar siempre a Dios. Si la fe que tienes hoy no te encamina a Dios y te encamina a alguien más, vuélvete de tus malos caminos y busca a Dios. Nos marca un rumbo, nos da una dirección, nos marca qué es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas cuando yo llegué aquí, uno de los problemas más grandes que tenía era un conflicto con las mujeres. ¿Por qué? Porque yo había sido rechazado por las mujeres, porque yo había tenido raíces de amargura en contra de las mujeres por muchas razones. Y cuando llegué aquí, Dios me dio la dirección y me dio el rumbo y me encaminó a tratar a las mujeres como mis hermanas, a amar a las mujeres como mis hermanas, empezando ¿con quién? Con mi mamá y con mi hermana, ahí en casa, empezando desde ahí, en cómo amar a mi mamá. Recuerdo que al inicio con mi mamá, mi relación con mi mamá era desastrosa, pero cuando decidí creer y tomar esa decisión de seguir a Cristo, comencé a actuar porque Dios me empezó a dar ese rumbo, me empezó a dar esa dirección, me empezó a decir, aún el sabio es contado, aún el necio es contado por sabio cuando se queda callado, y me enseñó a quedarme callado para poder honrar a mi mamá. Me dijo, me enseñó también que no podía darle un consejo a aquel que no me lo pide. ¿Por qué? Porque seguramente no me va a hacer caso. Y entonces empecé a guardarme mis observaciones, guardarme mis comentarios porque nadie me los había pedido, y menos mi mamá. Y empecé a honrar a mi mamá, empecé a honrar a mi hermana, a mis hermanas. La fe nos da razones para actuar, porque yo muy bien tenía, cuando estaba ese conflicto con mi mamá, con mi hermana, seguir por ahí. Mis razones eran pues porque pues, yo sé más que todos y entonces pues ahí le voy y yo sé más palabras y me dices una palabra y te contesto con otra. Pero la razón de fe que fue, Dios me dijo, tienes que amarlas.
y muestras amor cuando te quedas callado en ese momento de la ira y después lo platicas. Y entonces empecé a decir, ok, mi razón es que quiero amar a mi mamá. Quiero mostrarle ese amor como Dios me mostró ese amor y bajo esa razón actué en fe. Sí, me dijeron muchas cosas hirientes que tuve que perdonar, que tuve que soltar. Sí, pero con la razón y actuar en fe, Dios me dio ese rumbo y esa dirección. Hoy la relación con mi mamá es una de las mejores que tengo. Y ella pueden preguntarle y pueden acercar a ella y ella les puede decir más de eso. Yo, ¿qué les puedo decir? Porque también la fe va a hacer que no dependa de mí solamente, sino que tendemos a nuestro mejor aliado, que es Dios. Él es el que va a estar constantemente alimentando nuestra fe a través de su palabra, porque nos va a dar constantemente razones. Entonces, ¿cómo saber si vivo por fe? Primero, pregúntate, ¿realmente sabes cuál es ese propósito que tienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué sigues a Cristo? Otra pregunta que puede servirte es, ¿constantemente le pides al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón? ¿Realmente le pides que Él analice tu vida para que saque todo lo malo y meta más de Él? ¿Meta todo lo bueno? ¿Qué tanto tu vida depende de Dios? Esa es otra pregunta. Solo dependes cuando realmente lo necesitas, pero en lo que tú crees poderlo resolver ni siquiera le prestas atención. ¿Has aprendido a negarte a ti mismo a la hora de tomar decisiones? ¿O antepones tus elecciones por lo que Dios te dijo? Y la otra muy clara, que esta es una de las que yo estoy seguro que es la que más muestras físicas se dan. ¿Honras a tus autoridades? Desde casa, las autoridades aquí en la iglesia, tus autoridades gubernamentales, ahorita que estamos en tiempo de elecciones. ¿Honras a tus autoridades? Sin duda alguna, la Biblia nos da muchísimos ejemplos acerca de cómo es vivir por fe. Tanto las personas que se atrevieron a vivir por fe y que Dios las exaltó y que Dios las alcanzó, les dio, los bendijo, cumplieron ese propósito por el cual Dios los había llamado. Como también vimos personas que iniciaron con fe y que por algún tema de moda, por algún tema de religiosidad, se terminaron perdiendo. Que no sea tu caso. Que no sea tu caso que tú iniciaste bien y que hoy por una moda, por una religión, te estés perdiendo. Si tú quieres saber más acerca de esto, te vamos a recomendar, por aquí va a aparecer en nuestro QR acerca del plan de lectura que estamos manejando. Y ahí vamos a hablar más acerca de este tema, de moda, religión o fe, para que tú empieces a tomar medidas acerca de tu vida. Y si has detectado esos pequeños baches en tu vida, pues hagas algo y los puedas componer, ¿vale? Y ya nada más me queda restar a hablarte a ti que nos escuchas quizás por primera vez, ¿no? Quizás para ti ha sido una palabra que inclusive es desconcertante, ¿no? Porque dices, bueno, yo apenas voy empezando, ni siquiera sé qué creer. Déjame decirte algo, que seguir a Cristo ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y la de muchos. Seguir a Cristo no es una cuestión de religiosidad, no es una cuestión de moda como acabas de escuchar. Es una decisión que tú tienes que tomar de hacer a Dios tu Dios personal. Y la única manera que puedes hacerlo es que tú le invites a tu corazón, que tú le invites a tu vida, que tú le digas, que te reconozcas delante de Él como pecador y que necesitas su ayuda. Así que si tú estás en esta hora por primera vez y quieres conocer más acerca de Dios, también al final van a estar apareciendo nuestros contactos para que tú te acerques, vas a ser bien recibido y sobre todo lo más importante que hoy te lleves es a Cristo en tu corazón. Cierra ahí tus ojos y repite después de mí y dile, Señor, yo hoy he escuchado acerca de tu palabra y sé que me amas, pero también sé que he pecado y me reconozco como pecador delante de ti. Hoy te pido me perdones y que entres a mi corazón, que me hagas una persona nueva y yo te recibo hoy en el nombre de Jesús.
Y te doy las gracias por haber morido en esa cruz, por haber resucitado y porque hoy me haces salvo por ese sacrificio que tú hiciste, que no merecía y que es un regalo tuyo. Hoy yo acepto ese regalo y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Y a ti, hermano, que hoy has escuchado este mensaje y que quizás has sembrado tu vida como así has sembrado la mía y seguirás sembrando mi vida. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar analizando nuestra vida y tener convicciones verdaderas acerca de por qué decidimos seguir a Cristo. Yo te invito a que tú cierres hoy tus ojos. Si tienes que ponerte a cuentas con Dios, lo hagas, le pidas perdón y que cambies. Así que cierra tus ojos y vamos a terminar con esta oración. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta palabra que tú has hablado en nuestra vida. Nos reconocemos delante de ti que hemos pecado y reconocemos que tú eres el único que nos puede transformar. Si hay algo en mí que haya hecho por moda o por religión, hoy te pido me perdones y hoy decido tener la convicción de seguirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi ser, Señor. Y que hoy decido, Señor, tener realmente esa convicción de ser un hijo, una hija tuya, Señor. Ayúdanos a no menguar, ayúdanos a no desviarnos a derecha e izquierda y sobre todo ayúdanos a no desviar a nadie en la derecha o izquierda, Señor. Que mantengamos siempre nuestros ojos puestos en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti. Pues bueno, familia, fue un placer estar con todos ustedes. Los amamos y reciban un fuerte abrazo de parte de mi familia, de parte de toda la familia de Amistad del Sur.